Mi pregunta, mi cuestión global es ¿hasta qué punto la necesidad de poder le quita relevancia a las formas en las que los individuos desarrollan sus vidas personales, al punto en el que este sesgo los lleva a un rechazo de un cambio por una búsqueda de una comodidad? Para esto abordaré una cuestión global, ya presentada anteriormente, y el campo de indagación de poder, política y justicia. Para esto voy a analizar dos obras. La primera, El enfermo imaginario de Molière, perteneciente a un género dramático, y la segunda, Elogio a la dificultad y otros ensayos de Stanislaw Zuleta. En ambas obras se explora cómo el rechazo a un cambio hace que los personajes, o en el caso del ensayo el sujeto, no acepte por ningún motivo como que otra posibilidad se interponga en su camino, si es que éste ya tiene el control de su vida, porque no hay una razón para hacerle un cambio al rumbo que ya tienen controlado si este puede afectarlos y quitarles poder. Me enfocaré en cómo este sesgo afecta intensamente a los como a la vida personal de tanto del individuo como del personaje principal como de sus alrededores. En la obra de El enfermo imaginario de Molière se presenta a Argan como un personaje que busca siempre mantener un poder, pero él no es un poder como económico como se puede pensar generalmente que una persona necesita tener un poder. En este caso es un poder sobre su salud. Eh, Argan se muestra pues como una figura patriarcal que pues para la época en la que se escribió la obra, siendo esta en el siglo XVII, siempre la figura paterna o de hombre en general se suponía una superioridad. En este caso, Argan quería que su hija se casara con un médico para él poder tener el control de su salud. Si alguien vive como, para él, si alguien vive como con un médico en su círculo cercano, su vida está resuelta y no van a llegar enfermedades y por tanto la muerte en un periodo cercano. En este caso se usa una excusa de su enfermedad para mantener el poder dentro de su familia, dentro de la casa, dentro de la sociedad que él vive. Él necesita siempre mantener el poder y ser él quien toma las decisiones. Por esto le impone a su hija casarse con un médico sin importar factores más allá, como si su hija en serio quiere estar con esta persona, no, que en este caso no era el caso, o de el amor sincero del padre hacia su hija. En las páginas 93 y 94 se observa cómo Argan insiste en forzar a su hija a casarse con un médico y la amenaza con encerrarla en un convento si ella llega a negarse. Esto ya no es, pues evidentemente no es una decisión que la hija pueda tomar, sino que ella sabe que el papá tiene el poder y sin esto, sin obedecerle, pues a ella le va a ir peor que haciéndole caso y casándose con un médico. Cito, Tonina, y yo le prohíbo tajantemente que lo haga. Se revela como el deseo de poder de Argan, enmascarado por una preocupación médica, anula los deseos individuales de su hija, haciendo que no le importe si su hija está feliz, triste o si en serio ella no desea casarse con un médico. A él no le importa esta situación, él mantiene su posición y dice como, mira, te casas con él o directamente pues te lleva a un convento. Al Tonina responderle, Tonina, siendo una figura inferior por ser como que trabaja para Argan, al Tonina subirle la voz y decirle como se lo prohíbo, está ejerciendo como un contraste que Argan nunca había tenido en su vida. Esto dentro del campo de indagación haría parte como de la justicia, como de que a Tonina en serio le preocupa lo que la hija de Argan piense y sienta, y para ella sabe que Argan aún así mantenga a un médico dentro de su familia, no va a poder como controlar que
las enfermedades lleguen o que la muerte eventualmente le pase, por lo que ella sí prioriza la felicidad de Selimena. Para analizar como el poder y la comodidad en el esperma imaginario, evidentemente la figura de poder la tiene Argan porque él impone por un medio psicológico, un miedo que recae en su salud, la necesidad de tener un médico que siempre esté para él independientemente de lo que otros puedan pensar. Esto es una realidad que él modificó, es una realidad que no está pasando, pero que igual él necesita tener el control, porque para él no tener el control es como perder en su vida. Esta negación al cambio se basa en un miedo que él tiene como psicológico antes de la necesidad de un poder, y pues como que lo hace muy dependiente a que haya un médico o alguien acompañándolo siempre. Para esto es evidente como es una problemática que viene desde hace mucho tiempo, porque el libro fue escrito, el texto fue escrito en el siglo XVII, lo que hace que Molière, desde su perspectiva de una época desactualizada, critique cómo el poder en las sociedades hace que se interpongan personas en la vida personal de un individuo. Cuando un poder se ejerce sin una reflexión o sin una ética, una justicia marcada, sino por un deseo propio, se dañan las relaciones humanas y se deteriora como el desarrollo personal de la vida de los individuos. Para continuar con la segunda obra, Elogio de la dificultad de Estanislao Zuleta, esta es una reflexión filosófica de cómo el poder en las sociedades actuales ejerce un papel fundamental para que se tenga como una meta, como que todas las personas quieren llegar a obtener el poder total sin pensar en cómo se pueden hacer daños en sus vidas personales o en las de los que los rodean. En la página 36, Zuleta explica la uniformación y atomización de los individuos continúa avanzando. En la 37 también agrega que una situación esquizoide crea siempre la tentación de precipitarse en cualquier propuesta de identidad que se le ofrezca. Aquí el autor denuncia cómo el miedo al conflicto o al cambio hace que las personas acepten discursos que no tienen fundamentos, acepten como opiniones que solamente por obtener este poder que necesitan, aún así no vaya con sus principios o su ética, se acepten para obtener un poder. Lo que Zuleta describe como una despersonalización es similar a lo que Molière critica. Es una situación en la que un individuo plantea una situación, pero que él modifica su realidad para él creerse que tiene el poder y que este sesgo lo haga rechazar un cambio o una idea que oponga lo que la sociedad quiere tener, y así pues como dañar como el desarrollo de la personalidad de un individuo. En ambos textos se evidencia un poder, como el del padre en el caso de Argan o de un sujeto en el caso del ensayo, como un elemento que alimenta a las personas a que renuncien a tomar decisiones por ellas mismas, o a una idea contraria para mantener como una vida de poder controlado, sin cambios y sin otras regulaciones. En conclusión, la necesidad de poder sí puede llegar a dañar el desarrollo de la vida personal de las personas, especialmente cuando se asocia a un miedo a un cambio o a el miedo de la pérdida del poder. Tanto en el enfermo imaginario como en el elogio de la dificultad,
muestran cómo resistir a esta comodidad es un acto de justicia, en el caso como de Tonina, o de las personas que en serio son capaces de parar como esta falsa realidad y decir como esto está mal y yo tengo el poder de decidir cuando algo no va con mis ideales o cuando sé que estoy afectando el desarrollo de la personalidad de dos seres queridos que están a mi lado. Es por esto que entender el conflicto entre poder y el desarrollo personal es clave para tener una visión ética y reflexiva sobre situaciones que puedan pasar en la vida cotidiana de una persona. Gracias.